Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar con ustedes. Como les decía Diana, mi nombre es Alejandro Méndez. Trabajamos en Petrel tratando de inculcar la cultura de salud y seguridad ocupacional, medio ambiente y otros sistemas de gestión. El día de hoy pues vamos a estar platicando del paso a paso para llevar a la práctica el Acuerdo Gubernativo 79-2020, que lo que busca es básicamente el control de los brotes y de la pandemia relacionada a COVID-19. ¿Qué vamos a estar viendo la tarde de hoy? Pues primero, cuáles son nuestros objetivos de estar acá todos reunidos, qué generalidades presenta este acuerdo gubernativo, a quién le aplica, a quién no, por qué debemos implementarlo, cuáles son las obligaciones de los empleadores, es decir, del patrono, de los gerentes, del jefe, del equipo que toma las decisiones en cada una de sus empresas, qué prohibiciones también tienen estas personas, pero como esto es en ambas vías, estaremos viendo también cuáles son las obligaciones que tienen los trabajadores, cuáles son las prohibiciones que también tienen estos trabajadores y cuál es la función o responsabilidades del monitor de salud y seguridad ocupacional que deberíamos de tener todos en cada una de nuestras empresas. Recuerden que, como les explicó Diana, cualquier duda que vayan teniendo por cuestiones de logística, por favor las ponen en el chat y al finalizar la presentación pues vamos a ir una por una leyéndolas y respondiéndolas, y si por cuestiones de tiempo se nos alarga mucho la sección de preguntas y respuestas, entonces procederemos vía correo a responder las que queden pendientes. Les agradezco a todos por estar acá presentes y vamos a dar inicio. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Primero, que ustedes conozcan cuáles son los requisitos establecidos en el Acuerdo Gubernativo 79-2020, pero además es que entiendan cuáles son los pasos o recomendaciones para que puedan implementar y a la vez estar cumpliendo con los requisitos establecidos en dicho acuerdo. ¿Qué dice el acuerdo sobre sus generalidades o cómo se interpreta esto? Primero, saber que es un complemento al Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas, es decir, lo podemos interpretar como un anexo al Reglamento de Salud y Seguridad vigente en el país, que por lo tanto lo que busca es brindar las condiciones seguras y saludables para todos los trabajadores, independientemente de su jerarquía en la empresa, independientemente de la función que hagan, y por lo tanto es de carácter obligatorio para cualquier empresa. Específicamente, este complemento lo que busca es la prevención y el control de casos de SARS-CoV-2. Recordemos que muchas veces escuchamos en las redes sociales COVID-19, coronavirus, pero el peligro que realmente nos estamos enfrentando es a un virus llamado SARS-CoV-2. Ya más adelante vamos a ver qué significa esto. Aplica a cualquier tipo de centro de trabajo, independientemente de mi tamaño, de mi giro de negocio, es decir, no importa si yo soy un banco, si soy una empresa de manufactura, si me dedico a una maquila, si presto servicios profesionales, aplica a todo el mundo, incluyendo a la iniciativa privada. Por lo tanto, también deben de tomar estas medidas municipalidades, secretarías, ministerios y toda entidad gubernamental. Es un complemento también a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 146-2020 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Recordemos que ahí básicamente está la estrategia general del país, hay un apartado para lugares de trabajo, pero que se entra en más detalle en este Acuerdo Gubernativo 79-2020. Y además, por último, pues da cumplimiento al artículo 2 del Decreto 21-2020 del Congreso de la República. Lo que busca este acuerdo es establecer condiciones mínimas de salud y seguridad ocupacional. ¿Qué significa esto? Que si ustedes como empresa, como emprendedores, como empleadores, como responsables de salud y seguridad ocupacional de las diferentes organizaciones deciden implementar esto, más otras buenas prácticas que hayan podido tener acceso, que hayan investigado, que hayan recibido en otro curso,
pues básicamente lo que el acuerdo dice es bienvenido seas, pero como mínimo, si no tienes acceso o posibilidad de implementar todas estas buenas prácticas que a nivel internacional se han establecido por organizaciones como la Administración de Salud y Seguridad de Estados Unidos, conocida como OSHA, la de Europa, conocida como EU-OSHA, algunas recomendaciones adicionales de la Organización Mundial de la Salud, de la Asociación Americana de Higienistas, etcétera, pues como mínimo con esto, con lo establecido en cada uno de los artículos del Acuerdo Gubernativo 79-2020, buscamos que en el lugar de trabajo puedas controlar los brotes del coronavirus o del COVID-19, y si llegas a tener un caso también tienes las guías mínimas de qué hacer. Vamos a iniciar, por lo tanto, a conocer primero cuáles son las obligaciones que como empleador, y como les decía, empleador se entiende en el sentido amplio del equipo de gerentes, el dueño, el gerente general, los responsables en la toma de decisiones, tenemos a lo largo de este acuerdo. Primero, ya hemos escuchado muchísimo sobre establecer la distancia segura. ¿Y por qué es la primera recomendación de este acuerdo? Porque es la forma más efectiva que tenemos hasta este momento de combatir la propagación del virus y por lo tanto evitar contagios. El acuerdo habla en su artículo 3, inciso A, que se debe establecer una distancia segura de al menos 1,5 metros. Nuestra recomendación como Petrel es, si puedes establecer una distancia segura muchísimo mayor de al menos 2 metros, vas a estar más seguro. Esto también debemos de tomar en cuenta cuál es la carga de trabajo, es decir, cómo es la actividad física de las personas en el lugar de trabajo. Si es mayor la actividad física que solo estar sentados, como estamos en este momento, por ejemplo, o de pie, pero sin mucho esfuerzo físico, cada vez hay que ir tratando de que esta distancia segura sea mayor. Pero como el objetivo de este curso no solamente es que les diga cuál es lo que dice el acuerdo, porque eso pues lo podríamos tener fácilmente, sino que conocer cómo podemos llevar a cabo esta implementación de forma segura, pues vamos a empezar a ver algunos tips de la mano con cada uno de los requisitos. Lo primero es si tenemos lugares donde la gente se siente, donde espere. Cualquier lugar del trabajo, la recepción, las oficinas, las salas de reuniones, el comedor, vamos a tener que marcar en dónde sí y en dónde no la gente se puede sentar. Y siempre, como les digo, midiendo la distancia. Nuevamente repito, como mínimo es 1,5 metros, pero si podemos que esa distancia sea mayor, va a ser muchísimo que mejor. Otra forma de hacer esto es marcando en el piso los lugares o las posiciones en las cuales la gente debe permanecer. Esto va a ser muy funcional, por ejemplo, en el caso de todos los ingresos a nuestras instalaciones, porque ahí vamos a ver más adelante que tenemos que establecer un proceso de tamizaje, entonces seguramente vamos a tener a personal haciendo cola o fila para poder ingresar, pero también puede ser útil en instalaciones donde el personal tenga que ingresar a vestidores, por ejemplo, tenga que cambiarse la ropa y ponerse un uniforme, o en el área de comedor o áreas comunes que solamos utilizar donde haya mucha gente, pues podemos marcar en el piso cuál es esta distancia segura. Y la otra forma de establecer la distancia segura es llevar a cabo una remodelación de nuestras salas de reuniones, oficinas o instalaciones de forma temporal. Tampoco les decimos que hagan una inversión gigante, sino que el objetivo, por ejemplo, de esta última imagen es demostrar que si antes en una sala de reuniones cabían 6, 8 personas, pues quitemos las sillas, las guardamos en una bodega, las dejamos en un lugar donde en este momento pues no las puedan devolver a la sala y dejamos, como lo ilustra en este caso la imagen, únicamente 3 sillas. Y además marcamos en el piso la posición en la cual debe permanecer cada una de las sillas y con esto vamos a garantizar o brindar las condiciones para que los diferentes trabajadores comprendan cuál es la posición que en este momento, en esta adaptación a la nueva normalidad, necesitamos implementar y mantener hasta que logremos como humanidad el control completo de la pandemia.
Otra forma de llevar a cabo esta implementación es marcar en las zonas de tránsito los lugares por donde caminar e inclusive casi como que si fueran carreteras, marcar la vía hacia dónde podemos circular y por dónde no. Y por último, si ya hablamos, por ejemplo, de una fábrica de producción, independientemente del tipo de producto, si hablamos de un banco, de un restaurante, de una cocina de un restaurante, pues como lo muestra esta ilustración, marcar en el piso la posición en la cual los trabajadores deben de permanecer mientras realizan sus actividades laborales. Ahora me van a decir, bueno, pero es que por el diseño de mi operación, la forma en la cual necesitamos trabajar, pues no nos es posible implementar el 1,5 metros. En algunas ocasiones, pues tal vez 1 metro, en otras el personal tiene que estar a la par. También tenemos la facilidad de implementar entonces controles de ingeniería para poder evitar la propagación del virus. ¿Por qué? Recuerden que la forma de contagio es cuando yo hablo, cuando yo estornudo o cuando yo toso, pues expulso ciertos fluidos corporales. Estos pues viajan y si tengo una persona cerca, esa persona cerca los puede inhalar o puede llegar a ingresar a través de sus ojos u otras mucosas y por lo tanto contagiarse el virus. Entonces el objetivo de, como ven en las fotografías, es establecer una serie de barreras de acuerdo al diseño de la operación, en el cual, por ejemplo, si estas personas pues llegan a estornudar o toser, además obviamente del control de la mascarilla, la barrera física no va a permitir que las gotas que fueron expulsadas con fluidos corporales posiblemente contaminados pues lleguen a la otra persona. La desventaja, si lo queremos ver de alguna forma, de estas barreras temporales es el tema de que se convierten en una superficie en la cual el virus puede acumularse. Porque hasta la fecha, aunque probablemente ustedes en las redes sociales o en diferentes informes han podido leer que hay cierto nivel de controversia respecto a todas las formas de transmisión del virus, pues lo que tenemos demostrado es que el contagio es o persona a persona y por lo tanto queremos demostrar esta distancia segura que hemos establecido en las diferentes formas o métodos. Pero la segunda forma es de una superficie contaminada hacia una persona. La persona pues toca la superficie contaminada, se lleva las manos a la nariz, boca u ojos y el virus puede ingresar. Entonces, la instalación de este control de ingeniería tiene la deficiencia que se convierte en una superficie de acumulación del virus. Por lo tanto, adicional a la instalación de estas barreras, vamos a tener que establecer procedimientos de limpieza y desinfección de todas estas barreras temporales que instalemos. No bastan con que pues, las pongamos o las instalemos per se, sino que vamos a tener que designar responsables, productos químicos, métodos de limpieza y frecuencias de acuerdo a la carga de trabajo para garantizar que estas superficies permanecen inocuas. Recuerden que hay una pequeña diferencia técnica entre limpieza y desinfección. Con limpieza básicamente buscamos remover la suciedad, lo que conocemos como que se vea limpio, mientras que en un proceso de desinfección debemos utilizar productos químicos que lo que buscan es eliminar cualquier tipo de agente patógeno sobre una superficie. Virus, bacterias, protozoos, hongos, etc. Y en este caso hablamos de un virus. Entonces, en los lugares de trabajo, lo primero que debemos de tratar es ir a marcar dónde sí y dónde no me puedo parar, dónde me puedo sentar y si no puedo, pues buscar una estrategia que me acompañe de barreras temporales de las diferentes posiciones de trabajo. Lo segundo que debemos de hacer para poder garantizar condiciones seguras y saludables es instalar algunos puestos de desinfección con alcohol gel para que las personas puedan aplicarse en las manos y así, aunque hayan tocado una superficie potencialmente contaminada, sus manos se desinfectan y por lo tanto el virus pues no puede ingresar al cuerpo porque fue eliminado. La forma de control que nos sugiere este acuerdo gubernativo es la instalación de alcohol gel. Las posiciones recomendadas para la instalación de alcohol gel, como mínimo, deberían de ustedes considerar el ingreso a las instalaciones, aunque después de que ingresen las personas a la instalación, inmediatamente deberían de dirigirse a lavarse las manos.
Y los otros lugares donde lo pueden instalar es si ustedes tienen comedor o área social que se comparta, pues en esas zonas sociales donde la gente va y toma descansos, el café o la comida, y también en los ingresos y salidas de los baños o los vestidores. Sin embargo, recuerden que lo más efectivo, más allá del alcohol gel, es el correcto lavado de manos con agua y jabón. Y hay una técnica correcta de lavado de manos, de acuerdo a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, de cómo llevar a cabo este proceso, de cuánto tiempo como mínimo deberíamos de tardarnos en el lavado de manos, aplicando obviamente correctamente agua y jabón. Y por lo tanto debemos de garantizar que en nuestras instalaciones de trabajo tengamos suministro constante de jabón para que siempre esté disponible, abundante agua para que el proceso de lavado de manos y la remoción de contaminantes pues sea efectivo, y en los puestos de trabajo, posiciones o lugares donde no sea posible, entonces sí recurrimos al alcohol gel. El acuerdo gubernativo les habla de que como mínimo sea 60%. Sin embargo, los estudios de permanencia del virus sobre superficies han logrado demostrar que la concentración ideal del alcohol debe estar entre el 62 y 70%. Este pequeño 2% de diferencia pues puede ser muchísimo más efectivo en cuanto al tiempo de actuación del alcohol y disminuir así significativamente la probabilidad de contagio. En el caso de lavado de manos, una de mis compañeras, Cristina Belis o Diana, a través del chat les va a estar compartiendo un link que ustedes pueden utilizar para capacitar a su personal en cómo lavar las manos. La siguiente medida de control es, bueno, ya tenemos distancia segura, ya tenemos lavado de manos y desinfección de manos. Debemos entonces hacer un proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y definir otras medidas de control, porque las dos anteriores que tienen que ver con manos y distancia, pues son las básicas inclusive en los lugares en los que vivimos, en nuestra casa, con nuestra familia, etc. Ahora ya como medida de salud y seguridad ocupacional, la gestión de riesgos es básica. Y como es básica para todos los que trabajamos en este sentido, pues debemos de como mínimo llevar a cabo estas 3 etapas que ustedes están viendo en pantalla. Primero, identificar el peligro. Segundo, evaluar el nivel de riesgo al cual yo me estoy exponiendo. Muchas veces la palabra peligro y riesgo la utilizamos en la misma forma, pero en salud y seguridad ocupacional pues tienen connotaciones diferentes. Y en función del nivel de riesgo yo defino e implemento controles adicionales al distanciamiento social y al lavado y desinfección de manos. ¿A qué peligro nos estamos exponiendo? Pues ya todos sabemos que es un virus llamado SARS-CoV-2. SARS por síndrome agudo respiratorio severo. CoV porque el virus pertenece a una amplia familia de virus llamada coronavirus. Y el número 2 es porque genéticamente es muy parecido al virus que apareció hace algunos años, hace unos 15 años, del SARS, que causó algunas muertes lamentablemente y enfermedades. Entonces, como genéticamente se parece, le pusieron así, SARS-CoV-2. ¿Qué tipo de peligro nos estamos enfrentando? Pues un peligro biológico. Recuerden que hay peligros físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, pero en este caso estamos enfrentándonos a un peligro biológico, el cual tiene ahora sí como consecuencia el COVID-19 o la COVID-19. Ahí hay temas en cuanto al artículo que deberíamos estar utilizando, pero es básicamente una enfermedad de carácter respiratorio, que en algunos casos pues se complica y puede lamentablemente llegar a la muerte. En otros casos algunas personas reportan que o no tuvieron síntomas o fue similar a una gripe. Y sus formas de transmisión conocidas hasta el momento es persona a persona y de superficie a persona. Por lo tanto, entonces recapitulando, en la identificación del peligro tenemos todo esto. Es un virus perteneciente a la familia coronavirus del tipo SARS que causa un síndrome agudo respiratorio severo y que su transmisión puede ser persona a persona o superficie a persona.
¿Cuál es el nivel de riesgo? Es decir, ¿cuál es la probabilidad o severidad de lo que a mí me puede pasar si yo llego a contraer COVID-19? Pues la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos, OSHA, se inventó una pirámide muy básica pero muy práctica para poder implementar la evaluación de riesgos. E inclusive esta pirámide fue adaptada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en su guía técnica para el manejo y control de COVID-19 en los lugares de trabajo, por su practicidad y porque nos da un panorama muy amplio de cómo hacer esta evaluación de riesgo. Esta pirámide lo que nos indica es que el riesgo puede ser definido en 4 niveles: bajo, medio, alto y muy alto. Nivel de riesgo bajo de contraer la enfermedad COVID-19, de contagiarse o de enfermarse, pues vamos a clasificar aquellos puestos de trabajo que tienen la ventaja de estar trabajando desde su casa, o aquellos puestos de trabajo que en su lugar de trabajo no tienen contacto con otras personas. Un ejemplo puede ser si tenemos un responsable, por ejemplo, del departamento de sistemas o IT, o como ustedes le llamen. Esta persona, pues normalmente estas personas pues van al lugar de trabajo, entran al cuarto de servidores, trabajan a través de tickets y rara vez tienen contacto con otras personas. Entonces, ellos y cualquier otro puesto de trabajo que tenga que asistir a las oficinas, a la planta, al banco, al lugar de trabajo donde estemos trabajando, pero que no tenga contacto con otras personas, pues tiene un nivel de riesgo bajo. En nivel de riesgo medio van a caer todas aquellas personas o puestos de trabajo que básicamente pues sí tienen contacto con otras personas, que tienen cierta proximidad y que yo me atrevería a decir, yo me atrevería a indicar que casi todos los que salimos a trabajar a la calle pues caeríamos en este nivel de riesgo medio. Hay cierta probabilidad de que nos lleguemos a contagiar si no seguimos obviamente las medidas de control, porque estamos interactuando con otras personas. Acá, por ejemplo, caen puestos como atención al cliente, cajeros, si hablamos por ejemplo de atención al personal de forma interna, o si en mi puesto de trabajo pues yo tengo que estar interactuando, hablando e intercambiando información con otras personas, pues voy a hacer el nivel de riesgo medio. A partir del nivel de riesgo alto y muy alto, pues ya nos vamos más hacia el sector salud. En alto, en la mayoría de nuestros lugares de trabajo, pues podríamos clasificar a nuestros monitores de salud y seguridad ocupacional, ya que ellos van a estar teniendo el proceso de tamizaje, toma de temperatura, identificación de signos y síntomas relacionados a COVID-19, y si se nos llega a presentar un caso en el lugar de trabajo, pues ellos serán quienes seguramente hagan la identificación y el aislamiento inicial de esta persona si se presenta el caso directamente en nuestras instalaciones. Entonces ellos ya tienen un riesgo alto de contagio. Otro ejemplo de riesgo alto de contagio pues será personal administrativo de hospitales o centros de salud, pilotos de ambulancia, bomberos. Ellos ya están en un nivel de riesgo alto porque ya están interactuando con todo tipo de pacientes o personas que pueden estar o no contagiadas con el virus. Y el nivel de riesgo muy alto lo tienen aquellos trabajadores del sector salud que directamente están trabajando con pacientes potencialmente enfermos: médicos, enfermeras, personal de intendencia, médico forense, dentistas, químicos biólogos, analistas de laboratorio, etc. Todo el personal que está trabajando con pacientes o con muestras de fluidos contaminadas o potencialmente contaminadas. Esta sería nuestra recomendación de cómo hacer la evaluación de riesgos de cada uno de sus puestos de trabajo de forma básica. Si quieren avanzar al siguiente nivel de la evaluación de riesgos, lo que les recomiendo es esta matriz que fue publicada en un estudio hace un par de semanas del Journal of Medicine del Instituto de Londres, en la cual pues ya hacemos lo que estamos acostumbrados los que trabajamos en salud y seguridad ocupacional, a hacer como una evaluación matricial. En una de nuestras aristas de la matriz va a estar el nivel de riesgo, en este caso muy específico, de morir por SARS-CoV-2, que es la parte que ustedes ven en la parte alta de la matriz.
en la parte vertical está el nivel de riesgo ocupacional de contraer el virus. Vamos a analizar cada una de estas. Digamos que yo soy un trabajador joven y sin ninguna condición de salud preexistente, diabetes, hipertensión, enfermedades que afecten mi sistema inmune, mujeres embarazadas o cualquier cosa que afecte mi condición básica de salud. Yo no caería en esta condición, pero si soy joven y sin ninguna enfermedad, yo tengo un nivel de riesgo bajo de morir por SARS-CoV-2. Si por el contrario, yo estoy en una edad media, arriba de 35 años hasta inclusive 55 más o menos, o soy una persona más joven, pero que tiene una condición especial de salud de alto riesgo relacionado al SARS-CoV-2, yo caigo en un nivel de riesgo medio de morir por esta enfermedad. Y de último, los que tienen alto riesgo de morir, pues son aquellas personas mayores de 60 años o de edad media, pero con una condición preexistente de salud. Vuelvo a repetir, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad del sistema inmune, como cáncer, etc. Entonces, ahí sí me tendré que ir a cada una de las personas al historial médico si es que lo tengo, y si no lo tengo, pues me tocará que preguntarle a cada uno de mis trabajadores: usted padece de diabetes, enfermedades cardíacas, pulmonares, etcétera, etcétera. Puedo hacer un cuestionario simple para todas las personas y poder hacer esta clasificación de cuál es su nivel de riesgo frente a sus condiciones preexistentes de salud. Y por el otro lado, voy a definir, ahora sí, en función de sus actividades laborales, cuál es el nivel de riesgo de contraer el virus. Y aquí sí nos vamos muy parecido a lo que vimos en la pirámide. Si estoy trabajando desde casa o si tengo un estricto distanciamiento social y no contacto con las personas, yo tengo un bajo riesgo de contraer la enfermedad. Si yo estoy trabajando con contacto con personas que desconozco su estado de salud, pues tengo un nivel de riesgo medio de contraer la enfermedad. Y si yo estoy trabajando con personas o en contacto con personas que potencialmente sí están enfermas de COVID-19, entonces yo tengo un alto nivel de riesgo de contraer la enfermedad. Y hago el simple match entre nivel de riesgo ocupacional y nivel de riesgo de morir de la enfermedad, y me da mi nivel de riesgo frente a esta enfermedad. Y por lo tanto deberemos de establecer condiciones especiales de trabajo o medidas de control más estrictas para aquellos trabajadores que caigan en la categoría B o C. ¿Sí? Entonces, repito, voy a tener que establecer condiciones adicionales a las que ya vimos del distanciamiento social, de las barreras de protección, del lavado y desinfección de manos para estas personas que están en nivel B y C. Y esto está en este link que también les va a estar compartiendo una de mis compañeras, o posterior en correo electrónico les puede llegar también esta información. Y si quieren dar un tercer paso en la evaluación de riesgos, sí les recomiendo revisar el protocolo de evaluación de riesgo biológico de la Asociación Colombiana de Higienistas. Es un protocolo extremadamente completo para abordar en general todo el riesgo biológico, y que tiene un apartado especial de cómo abordar el tema de COVID-19 en los lugares de trabajo. Solo que esta evaluación sí ya requiere un especialista y más tiempo para poderla hacer. La recomendación es: inicien por la pirámide, y si ya tienen los controles de la pirámide, pues pasen a este segundo nivel. Y el tercer paso de mi evaluación de riesgos, pues es establecer mis controles. Mis controles desde el punto de vista de la pirámide invertida de la jerarquía de controles, que repasándola muy rápidamente es: primero trato de eliminar el peligro, es decir, remover físicamente ese peligro. La forma sencilla, si lo quieren ver, de hacerlo es: todos aquellos trabajadores que puedan estar desde su casa, los mando a su casa. Y estoy eliminando el peligro de contagio en el lugar de trabajo. No puedo hacer esa eliminación con todos los puestos de trabajo, pues busco hacer una sustitución. Esto aplica mucho en el manejo de sustancias químicas. Acá en control de riesgo biológico, pues es muy difícil hacer una sustitución. Por lo tanto, nos vamos al tercer nivel, que son los controles de ingeniería, en la cual yo busco aislar el peligro o aislar a la persona
del peligro, que son las barreras que vimos al inicio, pero también pueden incluir temas como ventilación, pero por favor no cualquier ventilación, debe ser un sistema de ventilación diseñada por un especialista con filtros clasificados EPA o similar o una clasificación especial que sí sean capaces de la eliminación del virus. Y si no puedo, me voy al siguiente nivel, que son los controles administrativos y de equipo de protección personal, que son en los que vamos a estar ahondando de acuerdo a lo establecido en este acuerdo gubernativo. Por último, recuerden que todo lo que aquí hemos establecido debe quedar plasmado en su plan de salud y seguridad ocupacional, y si ustedes tienen menos de 10 personas en la empresa, debe quedar establecido en el plan de prevención de riesgos laborales, tal cual está establecido en los artículos 302 y 303 del Acuerdo Gubernativo 229. ¿Sí? Entonces ya tengo pues avanzado los pasos, tengo identificado mi peligro, acá clasificada a mis personas y definidos mis controles en función del nivel de riesgo que encontré en la etapa anterior, y todo esto queda plasmado para que todas las personas en mi organización puedan hacerlo en mi plan de salud y seguridad ocupacional. Si además le quiero dar un refuerzo a toda mi gestión de riesgos, les recomendamos hacer una revisión de la ISO 31000-2018. Es la norma ISO para fortalecer la gestión de riesgos. Disculpen la interrupción, si todos pueden poner su micrófono en silencio. Gracias. Entonces les decía que podemos hacer un refuerzo del sistema de gestión de riesgos a través de la implementación de la ISO 31000-2018, que lleva varias etapas, desde definir el alcance, el contexto y los criterios de lo que quiero hacer con mi evaluación de riesgos, hasta el tratamiento de riesgo con la información documentada. La siguiente etapa, en el caso de aquellos trabajadores clasificados acá como B o C, o los que caen de nivel medio para arriba, como vamos a tener contacto con otras personas, pues es establecer, adicional a la protección respiratoria que ya por ley todos cargamos en la calle, algunas barreras de protección. La forma de establecer estas barreras de protección es, como lo vimos, con instalación de barreras temporales, que eso dependerá mucho del diseño del lugar de trabajo, o el uso de caretas de protección. Cada una de estas presenta desventajas y ventajas. La desventaja de las barreras temporales, como les decía con anterioridad, es el tema de la limpieza y la desinfección. La desventaja del uso de caretas es que, como todo equipo de protección personal, pues suele ser incómodo porque no estamos acostumbrados a su uso y por lo tanto me lo estoy subiendo y bajando o me lo quito completamente y se me olvida ponérmelo. Dependerá, por lo tanto, que ustedes a través de su monitor de salud y seguridad ocupacional, supervisores, jefes e inclusive haciendo uso de sus recursos si tienen más de 10 personas del comité bipartito, que establezcamos un sistema de vigilancia. Pero vigilancia no como policías de voy a ir a buscar quién lo está haciendo mal, sino que como un sistema de recordatorio de por qué estamos utilizando el equipo de protección personal y tratar de hacer conciencia persona a persona que siempre lo estemos utilizando. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso de la implementación, que seguramente muchos de ustedes ya lo tienen, es un control en el ingreso. Lamentablemente en el ingreso la mayoría de lugares, pues me ha tocado vivirlo, por ejemplo, cuando he ido al supermercado o a alguna tienda, es que simplemente me toman la temperatura. Y todos seguramente lo tenemos. El objetivo de establecer un puesto de control en el ingreso de las instalaciones es hacer un tamizaje completo de personas que presenten signos y síntomas relacionados a la enfermedad. Por lo tanto, sí está bien la toma de temperatura porque esa es la fiebre es uno de los síntomas, pero además debemos de ser capaces de identificar en el ingreso otros síntomas como estornudos, tos, dificultad para respirar, porque estos también son síntomas relacionados a COVID-19. Además, el objetivo del puesto de control es garantizar que una persona que no esté portando su equipo de protección personal, en este caso la protección respiratoria, no ingrese a las instalaciones. Por lo tanto, dado que no es la simple toma de temperatura, el acuerdo gubernativo sí nos establece que esta
establecimiento de controles y la ejecución del tamizaje en el ingreso debe ser llevado a cabo por nuestro monitor de salud y seguridad ocupacional, no como lo he visto lamentablemente en muchos lugares por el guardia de ingreso. ¿Por qué? Porque, insisto, no es solamente la toma de temperatura, sino que es ser capaz desde la perspectiva de salud de identificar todas estas situaciones. Y por lo tanto necesitamos a una persona que tenga experiencia en el área de salud, como lo son nuestros monitores de salud y seguridad ocupacional, para poder llevar a cabo esta identificación. Hago mi proceso de tamizaje y lo siguiente que debo hacer es establecer una política de ausentismo. Es decir, ¿qué pasa si alguien se ausenta? Debo identificar cuál fue su periodo de ausencia, desde cuándo inició y cuándo se vuelve a presentar a trabajar, pues cuándo regresa a trabajar, cuánto duró en días, el por qué se ausentó. El por qué se ausentó es muy importante porque queremos saber si está contagiado en este caso de COVID-19 o es alguna otra enfermedad la que tiene. Y esto es porque si sí está contagiado de COVID-19 necesitamos establecer los nexos epidemiológicos, es decir, con quiénes esta persona tuvo contacto y poner en cuarentena a estas personas para evitar que todas las personas en el lugar de trabajo se contagien. La forma de poder llevar a cabo esto muy fácil es así un procedimiento muy sencillo de quién es el responsable de llevar el control de quién está faltando y el motivo de contactarlos. Si ustedes tienen un departamento de recursos humanos, pues apoyarse en ellos. Si no, será labor del monitor de salud y seguridad ocupacional y pueden llevar un registro en Excel muy sencillo, nada complicado, de nombre, fechas, código de empleado y el motivo de la ausencia. De la mano con establecer esta política de ausentismo, el siguiente paso es, llego a tener un caso de contagio, debo notificarlo a las autoridades, con el objetivo de que podamos establecer estadísticas a nivel de salud y seguridad ocupacional y poder definir guías más específicas para cada uno de los sectores. Es muy diferente si yo soy una oficina, si soy un restaurante, si soy un centro simplemente de servicio o de venta, a que si soy una industria de manufactura. Serán diferentes las medidas de control que debemos de ir implementando en el futuro para controlarlo en función del riesgo de cada tipo de industria. Por lo tanto, es importante que ayudemos a construir las estadísticas. La forma de hacerlo muy sencillo, o sea, no tenemos que mandar carta, no tenemos que ir al Ministerio de Trabajo. El mismo Ministerio de Trabajo habilitó a través del link que ven en pantalla, que también se les va a estar compartiendo a través del chat, una página en la cual, si es la primera vez que ustedes ingresan, deben de registrarse, registrar los datos de la empresa y recordar, muy importante, su usuario y su contraseña. Si ya ingresamos por una segunda vez, pues simplemente ingresamos la parte del usuario y contraseña y nos va a pedir información respecto al empleado que resultó contagiado y lo vamos agregando al listado y ahí se acaba sencillamente el reporte al Ministerio de Trabajo. También debemos reportarlo al Distrito de Salud Pública con el objetivo de que ellos puedan establecer las medidas de control ya en la parte de salud pública de la comunidad y esto sí hay que hacerlo a través de correo. Todavía no hay dónde hacerlo a través de la página del Ministerio de Salud. Nuestra siguiente obligación es, bueno, tuvimos un caso de contagio, lo reportamos, necesitamos tener una política establecida de que si llegamos a identificar a esta persona en el ingreso o en la ejecución de sus actividades laborales, ¿cómo lo vamos a trasladar a un centro de salud? Según sea al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o a algún hospital de la red de hospitales nacionales o si tenemos la ventaja de tener seguro privado, pues algún hospital privado que lo pueda recibir. Entonces tenemos que tener esta política de cómo nos ponemos en contacto con las autoridades de salud y cómo lo trasladamos hacia el centro asistencial más cercano o que tengamos definido en esta política. Si llegamos a tener un contagio, necesitamos también establecer dentro de esta política un periodo de cierre de 24 horas de todos los puntos o instalaciones donde esta persona estuvo. El objetivo del cierre de estas instalaciones es que podamos llevar a cabo un proceso de limpieza y desinfección de la instalación.
Recuérdense que la ley dice y habla de que sea de acuerdo a las guías establecidas por el Ministerio de Salud. Y si ustedes revisan el anexo 15 y 16 de la Política Nacional para el Control de la Pandemia, ahí vamos a encontrar en el anexo 15 la política de traslado, que nos dice cómo debe ser la ambulancia y cómo comunicarnos con las autoridades. Y en el anexo 16 nos dice qué productos químicos son los más recomendables a utilizar. Que si lo quieren ver resumido es sales de amonio cuaternario, hipoclorito de sodio al 0.2%. Me van a decir que es el hipoclorito de sodio, simplemente el cloro comercial. No quiero decir marcas, cualquier bolsita de cloro que ustedes compren en la tienda o en el supermercado funciona. Estas normalmente vienen a una concentración entre el 3 y el 5%. Debemos de leer la etiqueta para saber hacer la dilución y llevarlo a 0.2%. En el caso de si utilizamos sales de amonio cuaternario, tenemos que seguir las instrucciones de preparación específicamente de la marca que estemos comprando. Y el tercer producto químico que podemos utilizar es etanol o alcohol medicinal. Si compramos la presentación de alcohol medicinal, esta ya viene al 70%, por lo tanto no necesitamos hacer diluciones. Si la compramos en una presentación más concentrada, normalmente viene al 95% y por lo tanto necesitamos diluir para que el producto pues abunde, y aplicarlo al 95% no es más efectivo que al 70%, entonces pues qué mejor que aplicarlo al 70%. Esto si llegamos a tener casos de contagio, el proceso de desinfección de todas las áreas donde la persona estuvo. Pero de la mano con combatir de forma efectiva y eficaz la pandemia, recordemos que en nuestro proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, definimos que uno de los métodos de transmisión es superficie a persona. Por lo tanto, en el lugar de trabajo debo de mejorar mis protocolos y procesos de limpieza y desinfección, lo cual debo iniciar por garantizar el suministro de productos químicos, que como les decía, la guía del Ministerio de Salud y de cualquier entidad internacional que ustedes puedan consultar, lo más efectivo, hipoclorito de sodio el 0.2%, etanol entre el 62 y 70% y sales de amonio cuaternario, dependiendo de la presentación que compren, así va a ser la dilución que deban de hacer. Muy importante, por favor, no olvidemos que no estamos combatiendo solamente la pandemia, sino que en general las condiciones de salud y seguridad ocupacional, y por lo tanto todo recipiente químico que utilicemos para dilución debe estar perfectamente identificado, debe estar identificado no solamente con el nombre, sino que con cuál es el nivel de riesgo, independientemente del sistema de comunicación de riesgos que ustedes utilicen. Nosotros les recomendamos utilizar el sistema globalmente armonizado, que son esta serie de símbolos que ven en la parte inferior de su pantalla, pero también es totalmente válido que puedan utilizar el rombo de la NFPA o el sistema HMINS. Lo importante es que todos los empleados en su organización, al ver uno de estos símbolos, sepan, esto es corrosivo, esto es ácido, esto es tóxico, esto es peligroso al medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tengo mis productos químicos, tengo mis recipientes identificados. Lo siguiente que debo asegurar es que cuento con la ficha de seguridad del producto químico que estoy utilizando, y adicional, por favor, verifiquen que la tengo en español, porque sí me he topado lugares donde sí tengo mis fichas de seguridad o mis MSDS, pero la tienen en inglés, la tienen en alemán, la tienen en chino, depende de dónde venga el producto. Así que para garantizar que todos tengamos acceso en español o en el idioma maya del lugar donde estemos trabajando. En función, entonces, de lo que me diga mi ficha de seguridad, yo como empleador debo de brindar el equipo de protección personal específicamente para el uso de ese producto químico. La imagen es simplemente un ejemplo, pero dependiendo del producto que estoy utilizando, va a variar. Y como todo proceso, como es una introducción nueva de algo que probablemente antes no hacíamos, necesitamos llevar a cabo una capacitación. Nuestro monitor de salud y seguridad ocupacional debería ser quien lleva a cabo esta capacitación. Y lo que les decía, ya tengo toda esta estrategia de con qué limpiar, entonces debo establecer un calendario o un
con frecuencias, lugares, responsables, casi que a nivel de hora, de qué voy a limpiar y el nivel de detalle con el cual voy a llevar a cabo el proceso de desinfección. Debo de garantizar que en estos procesos de limpieza, yo además de superficies, y de maquinaria, me encargo de limpiar los puntos donde las personas pues tienen contacto frecuentemente. Estos pueden incluir botoneras de las maquinarias, herramientas antes y después de utilizarse. También pueden incluir, por ejemplo, si tuviéramos en las instalaciones elevadores o equipos electrónicos para el marcaje, pues estos puntos, interruptores de luz, pasamanos, los grifos de apertura de agua, las jaboneras, etcétera. Todo lugar donde constantemente las personas tengan contacto, debo de limpiar y desinfectar. Y por lo tanto, entonces, como ayuda a las personas que llevan a cabo este proceso de limpieza y desinfección, debería de establecerles instrucciones de trabajo, es decir, procedimientos paso a paso de cómo llevar a cabo este proceso de limpieza y desinfección. Garantizar siempre que tengan todo el suministro necesario de productos químicos, equipo de protección personal y otros utensilios para llevar a cabo la limpieza y la desinfección. Vuelvo a insistir en la importancia de la comunicación de riesgos y la capacitación para llevar a cabo estas actividades. Ya, me cambio de sintonía, ya tengo el tema de limpieza y desinfección controlado. He mencionado muchísimo el tema del monitor de salud y seguridad ocupacional, que debe llevar a cabo la capacitación, la vigilancia, la identificación. Entonces, simplemente recuerden que yo por cada turno de trabajo debo contar con un monitor de salud y seguridad ocupacional. ¿Cuál va a ser el perfil de este monitor? También está establecido en la ley. De 1 a 9 empleados, una persona capacitada en primeros auxilios por el ICS. De 10 hasta 100 empleados, un auxiliar de enfermería. De 101 empleados hasta 500, un enfermero profesional, y más de 500, un médico. Regresando, volviendo a ver nuevamente nuestra pirámide de niveles de riesgo, como empleadores estamos obligados a brindar el equipo de protección personal. Ya hablé de todas las medidas administrativas o de control administrativo que podemos hacer. Vamos ahora al equipo de protección personal. Si yo estoy en un nivel de riesgo bajo o medio, pues voy a estar utilizando mi mascarilla o mi respirador, o inclusive pues con protección ocular o la careta, que vimos que también era una medida que podíamos o debíamos implementar. Y ya si yo estoy en un nivel de riesgo alto o muy alto, pues ya debo implementar las guías completas sanitarias de equipo de protección personal, que van a incluir el traje, la mascarilla, la protección facial, la protección ocular, los guantes, inclusive protección para zapatos, algunos tienen careta, suministro de aire externo, dependerá de mi nivel de riesgo si estoy alto o muy alto. Recuerden que es muy importante que si anteriormente sus puestos de trabajo ya requerían equipo de protección personal, no deben dejar de brindar ese equipo de protección personal en función de los otros peligros y riesgos que existían ya en mi organización por el tipo de actividad que yo llevo a cabo. Y como no tenemos en este momento transporte público, pues si mucha gente lo utiliza, es nuestra obligación como empleadores o gerentes, jefes, etcétera, el concepto que ya vimos de empleador, garantizar un transporte, y en Petrel le hemos puesto el apellido de un transporte seguro. ¿Qué constituye un transporte seguro o qué deberían de revisar ustedes como mínimo? Que el piloto pues tenga su licencia vigente, que los chequeos mecánicos del vehículo estén al día, que las llantas estén en buen estado e inclusive que tengan herramientas y kits para brindar primeros auxilios en caso de ser necesario. Y adicional, por las condiciones de transmisión del virus, que exista un proceso de limpieza y desinfección antes y después de cada uso de ese vehículo, además de que esté disponible el alcohol gel para la aplicación en las manos del piloto y de todas las personas que ingresan, que se mantenga dentro del transporte la distancia segura, siempre recuerden al menos 1,5 metros, y además este debe ser proveído en condiciones gratuitas a los trabajadores en este momento por ley.
¿Cómo como empleadores podemos controlar esto en todo el sistema de transporte que estemos utilizando? Pues apoyémonos de nuestro equipo del Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional. Ellos probablemente algunos utilicen el sistema de transporte, entonces pueden convertirse en nuestros ojos y garantizar que estas condiciones se mantengan mientras dure la ausencia de transporte público. Las últimas dos medidas que son obligaciones del empleador implementar y que por lo tanto es nuestro siguiente paso es mantener constantemente la comunicación con nuestros colaboradores, la capacitación, y aquí nuestra recomendación es que utilicen única y exclusivamente fuentes confiables de información. Sabemos que en redes sociales hay muchísima información que puede ser cierta o no. Por favor, vámonos a fuentes confiables, Organización Mundial de la Salud, entidades gubernamentales o entidades internacionales especialistas en salud y seguridad ocupacional de nombre como OSHA o EU-OSHA, o inclusive pues que está saliendo de la Unión Europea, lo establecido en las políticas del Reino Unido. Ellos son referentes mundiales en temas de salud y seguridad ocupacional. Y por último, por favor, no olviden señalizar los lugares de trabajo como medida de recordatorio de lo que está pasando y de las medidas que cada una de las personas que se presenten a trabajar deben seguir. Todas las señales que ustedes consideren importantes y relevantes, en los baños el procedimiento correcto de lavado de manos, recordatorios de aplicación de alcohol gel, recordatorios de que en este momento no podemos tener contacto estrecho o cercano, no abrazos, no saludos de manos, etc. Que ahora pues ya vimos todo lo que debemos de implementar. ¿Qué tenemos prohibido hacer como patronos? Primero, realizar cualquier acto de discriminación basado en el estatus de COVID-19. Esto significa que yo no puedo solicitarle a una persona su estado de COVID-19 para ofrecerle o no un puesto de trabajo, para promoverlo o para renovar el contrato o utilizarlo como un medio de despido. Además, no puedo obligar a mis trabajadores a que se presenten si no he implementado como mínimo las medidas de precaución que vimos toda la parte anterior. No puedo tener reuniones que no cumplan con el distanciamiento social, es decir, sí puedo hacer capacitaciones, sí puedo hacer reuniones presenciales, pero debo de garantizar que siempre las personas estén a 1,5 metros, utilicen su equipo de protección personal, tenga buena ventilación en el lugar donde lo estoy haciendo, etc. Y además, no puedo suspender a los trabajadores por sospecha o confirmación de COVID-19 si no sigo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, que es informar para garantizar el nexo epidemiológico y el control de la pandemia. Esto no me lo interpreten como que entonces la gente tiene que trabajar, no, sino que tiene que irse a su casa o al hospital según corresponda, pero debo seguir todas las medidas establecidas por el Ministerio de Salud para información y para el control, limpieza, traslado y demás. Como lo dije al principio, esto es en 2 vías. Por lo tanto, los trabajadores también tienen algunas obligaciones o lineamientos que deben de seguir. Primero es que deben de todo lo que nosotros como empleadores o jefes o el equipo de gerentes defina, inclusive el comité bipartito, para medida de evitar la propagación, los trabajadores están obligados a acatar esas medidas de salud y seguridad ocupacional. Están obligados a utilizar el equipo de protección personal, pero utilizarlo de forma correcta. Y esto no significa la mascarilla en la barbilla, la mascarilla en la frente, en el cuello, sino que bien colocada. Además, recordemos que hay una serie de buenas prácticas de cómo utilizar los respiradores que también podrán encontrar en el video de YouTube que hicimos en Petrel, que también se les estará compartiendo el link. Todo trabajador que presente síntomas de COVID-19 está obligado a informarnos con el objetivo de que primero no se presente a trabajar, segundo que pueda confirmar su estatus de salud y tercero evitemos más contagios en el trabajo. Todo trabajador también está obligado a constantemente desinfectar y lavar sus manos
Y en caso se llegue a contagiar, pues presentar la constancia médica de que ya está sano, saludable y puede regresar a trabajar. Esto no es por discriminarlos, sino que porque simplemente no queremos que más personas se contagien. ¿Qué tienen prohibido los trabajadores? Primero, impedir que se cumplan las medidas de salud y seguridad. Yo no quiero utilizar equipo de protección personal, entonces no lo uso porque me causa molestias. No, en este momento es obligatorio, es importante por tu salud y por la salud de todos, por lo tanto no podemos impedir que eso se cumpla. No puedo dañar el equipo de protección personal que se me brinde. No puedo dañar las señalizaciones o comunicaciones que están instaladas. No puedo no utilizar el equipo de protección personal, como les decía. Y no puedo discriminar o acosar a otros trabajadores que lamentablemente hayan resultado enfermos de COVID-19. Otras medidas de prevención que vamos a establecer, adicional a las que ya vimos, es primero, si yo cuento con personas con alguna discapacidad, adicional a todo lo que hemos platicado hasta el momento, debo de seguir el protocolo de protección para las personas con discapacidad en la emergencia de salud y humanitaria COVID-19. Esto fue establecido por el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad. Y es una guía que está disponible gratuitamente y que ustedes, si se meten a la página de este Consejo Nacional, pueden descargar esta y otras guías más de cómo adaptar los lugares de trabajo a estas personas que requieren en algunos casos atención especial. Segundo es, yo debo de, a través de mi monitor de salud y seguridad ocupacional, establecer un cuarto de aislamiento en caso tenga un contagio. Si yo tengo una clínica, pues así como se muestra en la fotografía del lado derecho, la clínica será mi lugar de aislamiento. Si yo no tengo clínica en mi lugar de trabajo, debo de tratar de identificar, y lo trato de ilustrar en esta fotografía del lado izquierdo, cuál es la oficina más lejana, donde pasa menos gente, que sí está bien iluminada, que tiene al menos una silla para que la persona esté cómodamente ubicada mientras nos comunicamos con las autoridades y lo trasladamos a un hospital, pero que también estemos seguros de que la gente no va a estar llegando a verlo, no va a sufrir de acoso, de bullying. Vamos a garantizar sus derechos humanos mientras permanece en esta sala de aislamiento. Una vez una persona pues ha salido de la sala y es sospechoso de ser portador de la enfermedad, pues debemos de seguir el proceso de limpieza y desinfección. En caso lleguemos a confirmar COVID-19, debemos de cerrar 24 horas las instalaciones, limpiar y desinfectar todo de forma minuciosa y establecer los nexos epidemiológicos de acuerdo al tamizaje de ingreso que hizo nuestro monitor de salud y seguridad ocupacional. Si además ustedes quieren fortalecer su gestión de incidentes, que digamos que es un caso de contagio en el lugar de trabajo, podemos considerarlo un incidente, pueden consultar la guía establecida en la ISO 22320 en su versión de 2018, que nos sirve para establecer 11 principios de la gestión de incidentes, un protocolo muy detallado que puede ser adaptado al manejo de contagios de COVID-19 y cómo lograr establecer cooperaciones y coordinaciones entre los diferentes departamentos y unidades de la empresa para evitar tener más incidentes y que en este caso serían más casos de contagio. La siguiente medida de precaución, sobre todo enfocado en lugares donde tienen elevadores, es tratar de minimizar el uso de elevadores porque son un espacio muy pequeño donde las personas tienen contacto estrecho. Por lo tanto, lo que vemos aquí en las imágenes, evitar el contacto estrecho, llenar el elevador, tratar de mantener la distancia segura, esperar que las personas utilicen y bueno, esperar que llegue otro elevador y constante y consistentemente estar haciendo limpieza y desinfección. Algunas buenas prácticas que se han establecido en otros lados para el uso de elevadores es como lo podemos ver aquí en la imagen, marcar en el piso donde me puedo parar y adicional estar volteado hacia una de las paredes para evitar, pues primero hablar, pero si llegáramos a estornudar o toser, evitar la propagación del virus hacia las otras personas y que bueno, quedará sobre las paredes del elevador, pero como tenemos además un proceso de limpieza y desinfección, ese proceso va a ser efectivo para eliminar la presencia del virus.
En el caso de áreas comunes, lo mencionaba al principio en el establecimiento de la distancia social, pero vale la pena otra vez volver a recordar, marcar, sobre todo en el caso de lugares donde tengamos comedores, donde la gente sí puede sentarse, donde no puede sentarse, ya sea como lo ven en la fotografía de la izquierda con X o con cosas que obstruyan que otros utilicen, o como en la fotografía de la derecha donde totalmente inhabilito las mesas para mantener la distancia segura. Además, podemos apoyarnos de nuestro Departamento de Recursos Humanos, de Gestión de Personal, los supervisores directos, para establecer nuevos horarios de uso de estas instalaciones. Que me toca comer más temprano o más tarde es lo necesario en estos momentos para frenar los contagios. Ya casi para terminar, recordarles nuevamente que lo que vimos del proceso de identificación, evaluación y control de riesgos, más todas las medidas que decidamos implementar, administrativas, de ingeniería, de EPP o de eliminación, deben de quedar plasmadas si tengo más de 10 personas en mi plan de salud y seguridad ocupacional y si tengo menos de 10 personas en mi plan de prevención de riesgos laborales. ¿Y qué debe hacer nuestro monitor de salud y seguridad ocupacional para recapitular todo lo que hemos hablado? Es el responsable de realizar todas las capacitaciones que hemos hablado, donde la gente necesita conocer tanto del virus como de las medidas de control que estamos implementando. Debe llevar a cabo el proceso de tamizaje en el ingreso a las instalaciones. Debe establecer los procedimientos, políticas y protocolos para el tamizaje, para el traslado y tratamiento de casos sospechosos y para la limpieza y desinfección en caso se establezca que sí una persona estuvo contagiada. Además, debe establecer las guías de cómo vamos a llevar a cabo la vigilancia y cómo nos va a ayudar los supervisores, jefes, miembros del comité bipartito. Debe de participar de la actualización del Plan de Salud y Seguridad Ocupacional o Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Todas sus actividades deben de quedar plasmadas en su libro de actas y debe de apoyarse del comité bipartito para ejecutar todas estas actividades. Sobre todo la parte de vigilancia, supervisión, recordatorio, concientización de las personas, de todos los trabajadores, apoyarnos en los miembros del comité bipartito. Por último, ya para finalizar mi charla y pasar a la sección de preguntas y respuestas, al finalizar el webinar les van a estar recibiendo en su correo un documento que es un checklist de evaluación de puestos de trabajo y de los lugares de trabajo. Este checklist está basado tanto en el Acuerdo Gubernativo 229 como en otras medidas de salud y seguridad que hicimos una recopilación de la Organización Mundial de la Salud, OSHA, EU-OSHA, HSANI UK y otras entidades internacionales que nos van a ayudar a que nuestro lugar de trabajo sea más seguro. El objetivo, van a darse cuenta cuando reciban el documento, va a tener 11 secciones, va a tener todo lo que aquí platicamos para que ustedes puedan ir lugar por lugar y decir, lo tengo o no lo tengo, y si no lo tengo, establecer un plan de acción para darle seguimiento con el monitor de salud y seguridad ocupacional y con el comité bipartito. En dado caso lleguen a tener duda, porque como les digo, este checklist consta de 11 secciones, muchísimas preguntas y porque está basado no solamente en el acuerdo, sino que en otras entidades, también tenemos disponible un curso de 4 horas completo en el cual ustedes pueden tomar en cualquier momento un e-learning. Pueden consultarnos luego por más información si es de su interés, para que puedan conocer todo el trasfondo de estas medidas de salud y seguridad ocupacional. Así que les quiero agradecer por esta casi hora que llevo platicando y vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas.
El objetivo esencial es conocer el motivo por el cual la persona se está ausentando. Si es un caso de enfermedad común, perdón, les decía que el objetivo esencial es conocer el motivo por el cual la persona se está ausentando. Si es un caso de enfermedad común o si es un caso de COVID-19. Si es un caso de COVID-19, poder establecer con quién estuvo contacto esta persona, poder llevar a cabo el proceso de cuarentena de las personas hasta que se confirme si otros están contagiados y establecer, bueno, más bien que establecer, ejecutar el procedimiento de cierre de operaciones, limpieza y desinfección para tratar de controlar y evitar más multiplicaciones de contagios. Así es, eso está establecido desde el acuerdo 229, en el que por turno de trabajo tenemos que tener el monitor de salud y seguridad ocupacional. Aquí me puedo extender muchísimo. A ver, ISO 45001 ofrece varias ventajas desde el tema de una adaptación al nuevo sistema, a los nuevos sistemas de gestión, por lo tanto permite su integración sencilla a otros sistemas de gestión existentes. Sí da una ventaja desde el tema de la preparación de las organizaciones, analizando su contexto organizacional, sus partes interesadas, sus riesgos externos, pero el proceso, digamos, en esencia de que sigue siendo el corazón de salud y seguridad ocupacional, de identificación de peligros, evaluación de riesgos, control, la participación y consulta de los trabajadores, el demostrar el liderazgo a todos los niveles, el proceso de manejo de no conformidades pues fue reforzado, no es obligatorio. Si ustedes tienen la posibilidad de implementar y mantener un sistema de gestión basado en ISO 45001, claro que es de total ayuda. Toda herramienta adicional a lo que aquí está establecido en el acuerdo pues será muy bienvenido y nos ayudará a ir disminuyendo esa probabilidad de contagios. Pero digamos que si queremos establecer una estrategia de paso a paso, establezcamos primero lo del acuerdo, luego vámonos a otras recomendaciones de entidades internacionales y el siguiente paso, cuando ya tengo eso controlado, establezco un sistema basado en ISO 45001. La sugerencia aquí es adicionar un anexo. Pueden estar, pueden hacerlo de las dos formas, pero lo recomendable y más rápido es que lo hagan como un anexo a su plan de salud y seguridad ocupacional. Lo que sí recuerden es que el 79-2020 establece que este anexo debe ser nuevamente autorizado por un médico registrado por el Ministerio de Trabajo, en el caso de ser un plan de SSO, o por el mismo Ministerio de Trabajo o Departamento de Higiene del ICS, en el caso de planes de prevención. Lo que le diría es que su empresa pues tiene una ventaja de contar con más recurso humano
para poderlo llevar a cabo y que seguramente el médico podrá integrarse a ese equipo de gestión de salud y seguridad ocupacional para reforzar temas técnicos o de comunicación específica de cuidado de la salud. La idea de hacerlo a través del monitor es que muchísimas empresas y organizaciones e inclusive entidades gubernamentales pues no tienen la ventaja de contar con todo un equipo de salud y seguridad ocupacional. Por eso me enfoqué muchísimo en cómo ayudarnos a través del monitor y a través del comité bipartito. No hay ninguna prohibición de que más manos nos puedan ayudar, solo que siempre el médico esté dando ese visto bueno en el aspecto técnico, en cómo llevar a cabo el tamizaje, la identificación, cómo capacitar al personal en temas muy específicos de salud o de prevención de salud. No es una prohibición dentro de las prohibiciones, pero tampoco podemos exigirle a los colaboradores si, digamos, bajo este nuevo protocolo de que son 21 días, puedo ser dado de alta y tengo mi constancia, tendría que pasar a ser parte integral del programa de vigilancia médica que ustedes tengan establecido y pues es una muy buena práctica. Lamentablemente incrementará sus costos de operación porque deberá pagarlo el patrón. Uno de los incisos, en este momento no recuerdo cuál, establece el cierre literalmente de 24 horas, porque si nos ponemos a analizar que tenemos que identificar dónde estuvo la persona o si vamos a llevar a cabo una limpieza total de operaciones y bajo las restricciones actuales que tenemos de toque de queda y demás, pues, o sea, seguramente la limpieza, desinfección nos llevará un día de trabajo. En la noche no podemos operar y por lo tanto el cierre de 24 horas lo cumplimos al abrir el siguiente día. Si bajo la nueva normalidad las condiciones van a cambiar de trabajo, de que ya puedo operar en caso de cuando existan operaciones de noche, pues tendríamos que hacer ya una consulta específica de este tema. Si llevo a cabo mi proceso de garantía de limpieza y desinfección un periodo antes, si puedo abrir antes, eso tendremos que consultarlo directamente al Ministerio de Trabajo si va a haber alguna modificación a la ley. De momento es 24 horas. No tengo una respuesta específica, puedo darle a conocer lo que he visto en otras empresas que han implementado, es que a través de algún puesto de trabajo existente tienen la doble función, si es que el puesto de trabajo lo permite, garantizar el tiempo suficiente para dedicar a salud y seguridad ocupacional, pero pues como toda ley, así como pagamos los impuestos, pagamos bono 14, aguinaldo, el salario en tiempo, debemos de cumplir con la ley y la ley nos está exigiendo un monitor. Entonces debemos de buscar los mecanismos de cómo lograr cumplir con esto. Sobre el personal nunca deben aplicarlo. Todas las sales de amonio son nocivas, tóxicas y causan irritación.
en la mayoría de personas. Por lo tanto, no, si se acordarán, muy al inicio de la pandemia se pusieron de moda los túneles de desinfección que rociaban amonio cuaternario a las personas. Muchísimas entidades internacionales levantaron la mano pidiendo que eso no se hiciera porque todas las sales de amonio, como les digo, son tóxicas y causan irritación. No hay problema en utilizarlo en soluciones diluidas de acuerdo a las instrucciones de preparación sobre superficies. La frecuencia con la cual voy a llevar a cabo la limpieza y desinfección va a ser relativa a qué tan frecuente es que las personas pasen por ciertos lugares, asistan a ciertas zonas del trabajo, o si una sola persona pues permanece en el lugar de trabajo, utiliza siempre la misma herramienta, pues esa puede ser utilizada limpiado, por ejemplo, solamente al inicio y al final del turno. Si la comparto constantemente, haciendo un ejemplo de una herramienta, pues cada vez que comparta esa herramienta necesito hacer la limpieza y desinfección. Si hablamos del tema de baños, por ejemplo, que constantemente entran las personas, pues tal vez cada hora, cada 2 horas, la frecuencia va a ser muy relativa al área de trabajo. Si necesitamos analizar cada una de sus áreas de trabajo y qué tan frecuentemente están ocupadas o hay tránsito para poder establecer una frecuencia específica para usted. Sí, es muy importante, está definido dentro de, no la ley, pero sí como una buena práctica en tanto la guía técnica del ICS como en la guía técnica de otras entidades. Esto porque así podemos establecer, bueno, yo me enfermé, yo Alejandro Méndez me enfermé, yo tuve contacto con Diana, y entonces los dos estamos trabajando, los dos nos vamos a cuarentena, pero Diana desde su lugar de trabajo ella no habla con nadie más, entonces simplemente paramos la operación de 2 personas. Si no logramos establecer ese nexo epidemiológico, la posible consecuencia es voy a empezar a tener muchos contagios en mi lugar de trabajo y eventualmente podría llegar a un paro de operaciones porque no tengo gente para seguir trabajando. Entonces sí es una buena práctica tener esos nexos epidemiológicos para disminuir la cantidad de contagios. El protocolo, hagamos el símil a que es un procedimiento. Por lo tanto, debería tener roles y responsabilidades, es decir, quién debe hacer qué cosa y en qué momento lo debe de hacer. Un diagrama de flujo de cómo vamos a llevar a cabo las comunicaciones para entender por qué las personas se ausentaron y qué medidas vamos a tomar de acción para cada caso de ausentismo. Si por ejemplo se ausentó por gripe, pues eventualmente vamos a tener mucha gente que no es COVID-19, que es gripe, entonces podemos reforzar también para disminuir nuestro nivel de ausentismo. Estas estadísticas nos pueden servir de alguna campaña de vacunación, de algo adicional para otras enfermedades comunes. Entonces, repitiendo y resumiendo, el protocolo, hagámoslo o la política, perdón, veámosla como un procedimiento, como mínimo, roles y responsabilidades, objetivos, diagrama de flujo de cómo van a ocurrir las acciones. Entonces, si están en un nivel de riesgo alto, lo que tengo que hacer es reforzar las medidas de salud y seguridad ocupacional en mi área de trabajo si no puedo llevarlos al teletrabajo. Puedo explorar otras opciones que legalmente me permita hacer el Ministerio de Trabajo con estas personas. Pero si pues adicional no quiero tomar esas opciones legales, pues reforzar las medidas de salud y seguridad o ver cómo establezco posiblemente una rotación de puestos para llevarlo a un área donde disminuyamos la cantidad de contactos que esta persona tenga con otras personas.
Cristina, solo disculpa, fíjate que se te cortó la comunicación, si podrías repetirle a todos. Muchas gracias. Mientras llegan más preguntas, pues yo quiero agradecerles toda su participación, su atención, el haber estado acá. Nuestro objetivo es poder ampliar y magnificar el conocimiento para que todas las personas en sus lugares de trabajo puedan ejecutar actividades de prevención y ayudar desde nuestro lugar de trabajo, poner nuestro granito de arena para ir deteniendo los contagios y que más rápidamente podamos llegar a esa nueva normalidad. En nuestra experiencia, los planes de salud y seguridad ocupacional y planes de prevención que hemos estado trabajando en las últimas semanas, sí nos los han recibido. El Ministerio de Trabajo ha establecido un procedimiento, o es el que hemos seguido con ellos, de que llegamos al Ministerio de Trabajo, les llamamos, pues vamos a entregar un plan y uno de ellos pues muy amablemente baja a recibirnos el plan y pues ya le damos seguimiento por teléfono o vía correo electrónico a la aprobación. Así que pues yo les recomendaría llamar al Ministerio de Trabajo para ver si pueden seguir este mismo procedimiento para la recepción de su plan. Bueno, sí, como mínimo, o sea, recuerden que al final aquí estamos, siempre seguimos hablando de condiciones mínimas. Lo ideal, recuerden que una persona puede pasar asintomática inclusive hasta 7 días y empieza a ser contagioso a partir de, si no recuerdo mal, segundo o cuarto día, así que pueden voltear a ver, les recomendaría una semana para verse el nexo epidemiológico, pero como mínimo 2 días. No, si ustedes quieren hacer un único documento e inclusive estaba todo lo relacionado al manejo de SARS-CoV-2 y la prevención del COVID-19 en un solo protocolo y todo eso anexado a su plan de salud y seguridad ocupacional, está bien. O sea, la ley nos va diciendo establezca una política para, pero simplemente nos dice qué debemos de hacer, el cómo, el contenido, el qué tan amplio queremos ir y cómo queremos plasmarlo esto en uno o muchos documentos, si está libre a toda la organización. Entonces, si no queremos tener tanto documento o uno solo que tenga todo el contenido y que sea anexo a su plan de SSO o plan de prevención. Hasta el momento lo que hemos tenido conocimiento es hacerlo por vía electrónica, hay un correo electrónico disponible para eso, por vía telefónica, para el caso de cuando establezcamos la política de traslado también hay un número de teléfono al cual podemos reportar o enviar una carta al distrito de salud que corresponda a la zona en la cual operamos.
No lo establece la ley y honestamente no tengo una respuesta para eso, pero con todo gusto podemos hacer las consultas y si tenemos la persona que nos hizo la pregunta le podemos responder o igual podemos responder de forma masiva a todos los correos. Voy a tomar lo que hablaban en una de las preguntas anteriores del beneficio de tener un ISO 45001 y simplemente una parte que se llama dentro de todas las normas de gestión la toma de conciencia. Necesitamos ser capaces de comunicar a todos nuestros colaboradores la importancia de la prevención, de que esto lo estamos haciendo para que todos más rápidamente podamos salir, regresar a la normalidad, que nuestros ingresos no sigan siendo afectados. Si lo vemos también desde una perspectiva pues laboral, muchos ingresos han sido afectados, mucha gente está sufriendo por las consecuencias del virus. Pues los que han tenido lamentablemente algún familiar o persona conocida enferma, pues saben que es un proceso bien complejo, bien complicado, es difícil saber cuál va a ser la evolución del virus en cada una de las personas, entonces tenemos que irnos a ese apelar a la toma de conciencia, a tratar de hacerle entender a todos nuestros colaboradores la importancia de avisarnos en tiempo, de que no se van a tomar represalias negativas, de que hay empresas que están teniendo buenas prácticas de apoyar a las personas que están saliendo enfermas, le siguen pagando el salario, le ayudan con el tema de los medicamentos. Pues si eso no es posible, al menos hacerlos comprender que lo importante es que podamos en el futuro más próximo posible que se reincorpore a trabajar ya saludable y que pues nos ayude a que otras personas no salgan enfermas y tal vez él o ella es un trabajador joven que va a sufrir una leve gripe como muchos lo han sentido, pero que puede contagiar a personas en un mayor riesgo y pues no queremos que nadie lamentablemente llegue a la muerte o esos números de muertos diarios pues sigan creciendo. Entonces mi primera recomendación es apelar a la toma de conciencia. La segunda es si ya nos queremos ir en el proceso estricto, si alguien no acata las medidas de salud y seguridad ocupacional, pueden seguir lo establecido en el Código de Trabajo y en su reglamento interior de trabajo para hacer las medidas disciplinarias correspondientes. El acuerdo gubernativa 79 de 2020 así lo establece, que volteemos a ver el Código de Trabajo y en el Código de Trabajo pues, nos va a mandar nuestro reglamento interior de trabajo. Sí, correcto, es necesario, ya sea como anexo y si quieren pues aprovechar, hacer una actualización de todo su plan de SOCO, lo pueden hacer dentro del mismo plan, pero sí es necesario.
Bueno, como les decía, hay un correo electrónico, hay un teléfono disponible o una carta al distrito de salud correspondiente, a donde ustedes operen. Eso lo desconozco. No sé cuándo van a empezar a publicar guías específicas por sector. Si usted ya está interesado o interesada en una guía específica de su sector, pues ya puede contactarnos y nosotros ayudarle a encontrar, en base a las investigaciones que hemos hecho, si ya hay algo disponible específico para su sector. De OSHA, de la Asociación Americana de Higienistas, de EU-OSHA o de alguna otra entidad a nivel internacional. Muchísimas gracias a quien nos ayudó a hacer esa aclaración. Creo que por fines de tiempo, si quedó alguna pregunta pendiente, vamos a proceder a responderla de forma masiva para que también todos sepan de la pregunta y la respuesta. Muchísimas gracias a todos por su atención y por favor tomen las medidas necesarias en cada uno de sus puestos de trabajo para evitar ser contagiados. Buenas noches.